Bueno, creo que deberíamos empezar ya. Ya son las 3:07. Alison, si querés. Sí, Cristina, te voy a mutear. Creo que es tu micrófono. Si lo querés hacer vos directamente. Pero bueno, ok, perfecto. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la introducción. Entonces, vamos a tratar este tema que es bastante interesante y lo que ha permitido que en los últimos años Ecuador pueda producir más camarón, ¿no? Han habido cambios importantes desde los últimos 20 años que han venido desarrollándose estos programas genómicos, sino que no eran de tanta difusión como ahora. Entonces, pero esto tiene ya más de 20 años, o sea, no es un programa que se inició hace 5 años o hace 2 años, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con la presentación. Entonces, aquí dice algo, esto lo que trato de decir es que cada cual hace la orientación de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, nosotros hemos buscado otras alternativas, porque, por ejemplo, los que hacen los tratando de concentrarse en patógenos, en SPF, que sean libres de virus, que sean en condiciones de alta bioseguridad. Entonces, el problema es que las producciones en otros sitios no son de cielo abierto como en Ecuador, no producen todo el año, entonces tienen las facilidades de cómo ajustar, pero para la realidad ecuatoriana no es tan práctico poder manejar una bioseguridad altísima en las granjas camaroneras, ¿no? Y también en los laboratorios de maduración. Se siguen protocolos de sanidad, protocolos de control, pero no con ese celo tan estricto como lo hacen afuera en otros países, ¿no? Entonces, por eso que aquí trabajan ellos haciendo los NBC, que son los núcleos, perdón, los núcleos Breeding Center,
que es donde comienzan a reproducir y comienzan a probar y sacan diferentes hasta que después los pasan al Breeding Multiplication Center, donde ya llevan larvas que se originaron en este núcleo para poder ir mejorando, pero ellos, como digo, se concentran en que sean libres de patógenos, ¿no? Entonces, son los enfoques diferentes y las necesidades que se van ajustando. Hasta el día de hoy hay países como Australia, donde todavía capturan grávidas en el océano para hacer la obtención de los huevos de los camarones, los náuplios, cosas que nosotros hacíamos por los años 80, 90, ¿no? También hay otros países que todavía siguen usando la ablación de la hembra grávida, que es cortarle o quemarle un ojo para estimular la maduración de los huevos. Esas actividades nosotros ya no hacemos hace más de 40 años. Entonces, hay ciertos detalles que van marcando la diferencia, ¿no? Entonces, aquí más o menos son las explicaciones, cómo se van mezclando los elementos para buscar cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, como les decía, estos trabajos de mejoramiento primero comenzaron con peces desde hace mucho tiempo, ¿no? En el camarón tienen como unos 20 años en Ecuador. Entonces hay trabajos que se han venido haciendo y el principal siempre es la selección masal, ¿no? O sea, todo comienza allí. Primero hay que ir al campo, ¿no? Primero, pues, ¿cómo comenzó el programa en Ecuador? Los laboratorios de maduración, específicamente Texcumar, fue el pionero en esa metodología de trabajo. Hizo una alianza con algunos productores camaroneros de diferentes zonas del país, camaroneros en continente, camaroneros en isla, camaroneros de estuario, camaroneros de alta salinidad, y llegaron a un acuerdo en que iban a proveer los reproductores, los mejores, los de mayor supervivencia, para mandarlos a Texcumar, y allí comenzaron a desarrollar familias basándose en las características, como digo, de la zona, de Taura, de Puná, y así fueron comenzando. Y esos mismos camarones que se mandaban a esos mismos productores regresaban a Texcumar y se fueron mejorando cada vez, ¿no? Entonces, y se van creando las familias, y dentro de las familias se hacen otras especificaciones que ya eso manejan dependiendo de la demanda del cliente, ¿no? Inclusive hay laboratorios de maduración como de otros grupos grandes que tienen sus salas en Texcumar, ¿no? Como Omarsa, por nombrar un productor grande, ¿no? Entonces, esto del mejoramiento genético surge con fuerza en Ecuador después de los problemas fuertes de mortalidad que comenzaron en Asia, ¿no? Y es lo que ha impulsado a que cada vez ya casi todos los laboratorios de maduración de Ecuador tienen un programa genético y se apoyan con laboratorios en el extranjero que les hacen el control genético del objetivo que se establece cada laboratorio de maduración. No, por hacerles una reseña cómo ha ido evolucionando el Banamey en el Ecuador. No voy a hablar cuando yo comencé en el año 88, yo compraba larvas silvestres en la playa, ese era el inicio, así se sembraba antes, dependíamos si el aguaje era bueno o no. Entonces, ya en el 90 que comenzaron los laboratorios de larvas, nosotros teníamos un ciclo que duraba 22 días
y recién a los 12 días teníamos las primeras poslarvas, las primeras larvas con un nado definido hacia adelante. Y nosotros cosechábamos en esa época, a los 22 días, supuestamente era una PL10, pero era de un tamaño bien pequeño. Eran 700 animales por gramo, más o menos 1.4 miligramos, y nosotros los laboratorios no hacíamos ninguna tarea de aclimatación de las poslarvas. Los camaroneros tenían que hacer sus salas de aclimatación en las camaroneras y ellos adaptar a las condiciones de cada camaronera. Nosotros entregábamos la larva en 33 partes de salinidad o como máximo hasta 20 partes de salinidad, pero no hacíamos ninguna aclimatación ni tampoco la larva era tan grande como ven. ¿Qué ocurre ahora? Tenemos las primeras poslarvas a los 6 o 7 días de cultivo y ahora ya no usamos tanto el estadio, sino que tiene que tener un PL gramo de 250 o 4 miligramos y eso lo estamos obteniendo a los 16 días de cultivo. Y ahora ese es el parámetro que usan los productores para seleccionar la larva. Como ahora la trazabilidad está a la mano, dónde sembraste, tienes que comprobar cuándo sembraste y en base a eso pues los productores pueden confirmar que efectivamente el producto que le estás dando es un animal que ha evolucionado sin ningún problema y que tiene 16 o 17 días máximo, que es el estándar que muchos productores usan para seleccionar la larva, ¿no? Entonces, asimismo en el 2010, en las granjas de engorde teníamos un crecimiento de 1 a 1.5 por semana y eso era el estándar de esa época. En cambio ahora estamos en 2.5, 3 por semana. Entonces, para que se hayan dado todos estos cambios, han contribuido todos los que ya les contaba de la alianza que hubo entre los camaroneros y los laboratorios de maduración. También algo que ha ayudado bastante es la mejora de la calidad de los alimentos. Ahora los alimentos balanceados para el engorde son de alta calidad y de diferentes componentes. Inclusive ya hay alimentos que están tratando de hacer sin aceite de pescado. Entonces, ¿cómo trabaja lo de la selección masal, ¿no? Por selección masal se seleccionan los ejemplares de mejor supervivencia y con las mejores tasas de crecimiento y de las características más saludables, ¿no? Nosotros acá en Ecuador pues buscamos que sea resistente a todos los patógenos. No nos enfocamos en que sea SPF o libre de patógenos, ¿no? Y con el apoyo de la genética, como los marcadores moleculares, ya sean microsatélites o SNP, se establecen las poblaciones o los grupos con las mejores características y allí pues se establece el objetivo que quiere el cliente, ¿no? Si busca supervivencia, o sea, resistencia a los patógenos o que tenga un rápido crecimiento o los dos. Y se hacen seguimiento de estos grupos, de estas poblaciones y se mandan muestras pues a los Estados Unidos o Australia, que es Genix, o también se apoyan con laboratorios locales como OneLab, que esa es básicamente la idea donde se establece el mejoramiento genético para los reproductores, ¿no? Entonces, como para explicar un poco más, los marcadores moleculares son biomoléculas que se pueden relacionar con un rasgo genético, que puede ser resistencia a enfermedades o rápido crecimiento, o los dos. Estas biomoléculas pueden ser marcadores moleculares con proteínas, antígenos e isoenzimas, y el ADN, genes conocidos o fragmentos de secuencia y función desconocida. Un microsatélite es una fracción de ADN que se repite en ciertos patrones, ciertas características distintivas. Normalmente de 5 a 50 veces. Los microsatélites se encuentran en miles de lugares dentro del genoma de un organismo.
tienen una tasa de mutación más alta que otras áreas del ADN, lo que conduce a una alta diversidad genética. Por eso que ya ahí entra la experiencia del encargado de la maduración para manejar esa información y acomodarla a la necesidad individual de cada grupo, a la necesidad de cada familia, ¿no? La otra herramienta son los SNP, polimorfismo de un solo nucleótido, que en genética y bioinformática es un polimorfismo de un solo nucleótido, es una sustitución de la línea germinal de un solo nucleótido en una posición específica del genoma que está presente en una fracción suficiente grande de la población considerada, ¿no? Estos APS diría que están a todos los patógenos expuestos, SPR que están resistentes a todos los patógenos y los de rápido crecimiento. Pero ya estas clasificaciones no son un estándar, esto es decisión de cada maduración o de cada productor cómo alinea su. Ellos por lo general usan códigos que los mantienen en sigilo de acuerdo a los intereses de cada organización. Entonces, así más o menos son las herramientas moleculares que acabamos de ver, ¿no? Si tienes la información, pero no tienes la experiencia o no tienes los recursos, porque por ejemplo, en Ecuador, a veces una familia tiene 1000 reproductores, una maduración puede acumular 10.000 reproductores y estarlos renovando entre 90 a 120 días, cosas que a veces no están disponibles esos recursos en otros países, ¿no? Yo donde he podido trabajar en los Estados Unidos hay reproductores que están hasta más de un año todavía en producción. Entonces ya ahí también hay un agotamiento de las características de ese reproductor. Cada vez es como que alguien, sin querer ofender, a alguien de 50 años lo ponemos que esté teniendo hijos hasta los 60 años, va a ser bastante complicado que la descendencia sea exitosa, ¿no? Entonces, siempre en la variabilidad genética hay que establecer cuál es el objetivo, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, este es el punto más crítico, que en Asia es donde están teniendo hoy por hoy bastantes problemas de patógenos, pero porque ellos se han enfocado en que sean SPF. Por eso que para buscar el objetivo cada uno lo busca o con las luces apagadas o con las luces, o sea, hay que buscar de acuerdo a donde uno necesite o de acuerdo al ambiente en el que uno está trabajando, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que se están viendo, la diferencia entre que sean resistentes a todos los patógenos o libre de patógenos. Entonces, más o menos aquí se está viendo cómo esto está resumido, lo que buscamos. Todo esto se determina por cada organización, por cada cliente, ¿no? Entonces, todas estas son las herramientas que se van mezclando. Todas estas, o sea, el punto crítico aquí es seguir qué grupo de camarones que nos interesa tiene la misma consanguinidad de ese patrón que nosotros buscamos, y en base a eso ir manteniendo ese grupo, esa población, y seguirla replicando y cada vez ir sacando nuevos PLs para seguir cerrando el ciclo, ¿no? Entonces, hay bastantes trabajos de mejoramiento genético, pero en el camarón, que está en el filum artrópoda, no es tan evolucionado como los peces o como los mamíferos, ha sido un poco más complejo, ¿no? Entonces, recién
en el 2019 se pudo obtener todo el ADN del camarón, del banamey. Entonces aquí estaba mostrando cómo van haciendo las combinaciones. Ya todo esto es en base a una información completa que hacen los laboratorios que se dedican a soportar a todas estas maduraciones de acuerdo al objetivo de cada compañía. Entonces, aquí es donde se comienza con los SNP y comienzan a buscar cuál es la relación que puede haber entre un grupo y se van determinando con las reacciones que tienen a esas proteínas. Y se establece la consanguinidad para poder seguir y poder, claro que esto es un trabajo en peces. Entonces cada vez se va haciendo como una dilución hasta ser más fina la selección, ¿no? Y ya con eso, pues en base a las características externas, se va haciendo la selección. Entonces también hay que considerar los factores físicos, ¿no? Para poder elegir un grupo, ¿no? Como le digo, pues se seleccionan grupos en base a la salinidad, si es que son estuarinos, si es que son continentales, si es que son de isla. Y también cómo responde a la asimilación de los alimentos. Y también, pues, lógicamente hay que hacer un control patológico para determinar que son los más convenientes para continuar en el proceso de reproducción. Aquí más o menos está graficado cómo se va haciendo. Ya antes de ir a hacer la selección masal, el que coordina el programa tiene que determinar cuál es el objetivo, cuál es la talla que buscan y van haciendo la selección en base a eso, ¿no? Por lo general siempre se seleccionan más hembras que machos. Entonces con estos marcadores se va buscando cuál es el que es resistente, que es el objetivo principal para que pueda resistir a tantos patógenos que está expuesto. Entonces, como vieron en la gráfica anterior, pues no todo se reproduce, ¿no? Lo que está dentro del target es lo que se mantiene, que en este caso casi se eliminó todo para este estudio, y acá se mantuvo un 25%. Entonces, esto es una herramienta que usan en los laboratorios para poder hacer el seguimiento y establecer las familias. Entonces, aquí dice que se encontró que los SNP en los genes de la proteína quinasa C tipo delta y la proteína relacionada con los RAS se asocian significativamente con el rasgo de crecimiento de banamey. Entonces, este es algo que ya establecen en base a las continuas pruebas y continuas
seguimientos que están realizando. Entonces, con eso se genera un mapa genético de alta densidad con más de 6.000 marcadores. Entonces, este producto comercial ha permitido el mapeo de los mapas de los genes asociados a las características de importancia económica. Este es un trabajo que se ha hecho con mamíferos, pero sirve para traficar la selección genómica. Entonces, esto es de un laboratorio que hace SPF, que son unos trabajos más largo plazo y que es diferente a cómo se trabaja acá en Ecuador. Acá en Ecuador se rotan los reproductores máximo en 120 días. Y hay un ejemplo de los marcadores para identificación de la familia. Entonces, se va haciendo un seguimiento antes de llegar a esa selección masal, pues se van seleccionando con anticipación cuáles son las piscinas que tienen las características de interés comercial y en base a eso, pues es la que se terminan seleccionando esos reproductores. Entonces, como le digo, pues acá, pues ya dependiendo del cliente y de la característica, pues usan los códigos para poder identificar y cada familia tiene pues una duración de máximo 120 días, por eso que cuando uno comienza a usar un código, no es permanente ese código, ¿no? O van haciendo una tercera hasta cuarta generación, dependiendo de la necesidad. Entonces aquí también a veces hay grupos de familias, cruces entre los grupos familiares, pero todas esas estrategias son establecidas entre los grupos camaroneros, que son los que proveen los reproductores y hacen el seguimiento porque continúan cada vez cerrando el ciclo. Aquí pues está la tecnología de la genotipificación en chips. Entonces aquí esto es la epigenética, que es una mayor accesibilidad a la cromatina, que es una expresión genética, donde se usa pues la demetilación del DNA. Y también está otro con la metilación del DNA. Y la metionina no solo es el primer aminoácido en la cadena de cualquier proteína, también es el precursor en la metilación del DNA. Este problema de la mancha blanca es algo que está todavía causando estragos en Asia, hasta en México. Acá en Ecuador no he escuchado casos dramáticos de este virus. Entonces, gracias por la atención en este tema. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, biólogo Pablo Cisneros, por compartir sus experiencias, por darnos alcances importantes sobre la genética de la medicina, lo que está trabajado, lo que su perspectiva ha venido realizando. Voy a leer algunas consultas del chat para que usted pueda dar los mayores alcances. A ver, por favor, todos los participantes que tengan consultas,
pueden escribirles en el chat para yo alcanzarle a enviarles. Mientras tanto, perdona Pablo, no sé si tenías otra presentación Sí, que ibas a compartir. Sí, podemos avanzar a la otra presentación. ¿Ven esta presentación, Darío? No, ok, entonces déjame volver a entrar. Perdona Pablo, creo que tiene que compartir la pantalla que corresponde a su presentación. Lo que le recomiendo es primero abrir el documento, o sea, la presentación en PowerPoint y luego Ya está abierto ahora. Ok, volvés a Microsoft Teams, haces clic en compartir y elegís la ventana que corresponde a la presentación. Perfecto. Ahora sí, ok. Bueno, la otra presentación es nutrición larvaria. Entonces, comenzamos con si están viendo, si ven todos, ¿no? Ya, entonces. ¿Pudiera ponerlo en modo presentación, por favor? Ok, ahora sí. Ahora sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces, una opción que siempre tenemos en los laboratorios de larvas de camarón es cubrir con una malla sombra, que el propósito de esta malla sombra es ayudar a que el cultivo esté más cómodo, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz del sol es positiva, pero en estos animales que son tan primitivos y cuando recién se siembra, sobre todo, que están en formación, los ojos se pueden ver afectados y se pueden dañar ciertas proteínas. Por eso es que es necesario el uso de esta tela sombra, porque ayuda en la actividad enzimática. También cuando es una temporada soleada, nos ayuda a que la reproducción del alga no sea tan alta, ¿no? Porque en los cultivos de larvas de camarón, el equilibrio tiene que ser perfecto. Si tenemos demasiada disponibilidad de cualquier alimento, por muy bueno que sea, hasta el alga, nos causa un problema, porque aumenta el pH y eso no es conveniente. Y si el animal, cuando recién comienza, tiene un comportamiento casi, se deja llevar por el aire, es planctónico, si no come y hay demasiadas algas, ese exceso de algas puede ensuciar el animal, y si el animal se ensucia su exoesqueleto, no va a comer y va a morir. Entonces, esto es algo necesario e importante
para los laboratorios de larva. Entonces, para que los animales puedan comer bien, nosotros tenemos que preparar con anticipación y con los parámetros apropiados antes de sembrar. Tenemos que conseguir los mismos parámetros de nuestro proveedor de náuplios, no solo en temperatura y salinidad, sino también en alcalinidad, ¿no? Entonces, lo que les comentaba acá, ¿no? Que cuando uno comienza a alimentar, tiene que comenzar con una cantidad mínima y debe ser con números objetivos, ¿no? Para que cuando ya uno va revisando, puede ir ajustando el alimento, puede ir, si uno tiene un número objetivo de inicio, uno puede determinar si el animal está evolucionando, si el animal está filtrando como debe de ser, y también podemos revisar si es que se mantiene el cambio de estadio en menos de 24 horas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de alimentos, ¿no? Los primeros son las microalgas, ya después que desde SOEA 2 que ya se comienzan a desarrollar los palpos masticadores, algunos protocolos adicionan artemia desde SOEA 2, SOEA 3, MISIS ya es dependiendo de la experiencia de cada laboratorio, y las dietas líquidas hay que revisar siempre con el proveedor del producto para saber cuánto es la diferencia con respecto a una dieta seca, porque si vas a poner 10 gramos de alimento en dieta seca, para dietas líquidas hay que poner un 25 o 30% más para compensar esa adición de agua y poder mantener el objetivo de tu alimentación. Y los probióticos es algo muy importante comenzarlos a adicionar desde antes de almacenar los náuplios. Entonces, acá dice nutrición temprana, se refiere a que comienza pues con una buena alimentación de los reproductores, que hasta ahora hemos visto que los laboratorios de maduración tienen un alto estándar en mantener una buena alimentación de los reproductores, ¿no? Entonces, cuando recién alimentamos ocurren varios procesos, ¿no? Primero, pues, el animal filtra y comienza con la ingestión, y por eso que la disponibilidad de alimentos siempre tiene que estar monitoreándose para ir ajustando si necesita más, necesita menos o suspender la alimentación, porque la boca del camarón siempre debe estar limpia, siempre debe estar con paso libre para que pueda hacer la ingesta del alimento disponible. Entonces, los camarones por lo general están 24/7 alimentándose, nunca paran. Por eso es importante que las condiciones del cultivo sean las óptimas y la temperatura sea estable. Entonces comienza el proceso de la digestión. Entonces aquí podemos ver unas larvas como están en permanente asimilación. Claro que estos animales no están tan sanos que se digan, les han mordido los periópodos. Entonces, de lo que se alimentó hay que ver cuánto asimila, cuánto comienza a formar masa muscular en este animal. Entonces, aquí está el proceso de la multiplicación de las células y que va ayudando a ganar la masa muscular. Entonces, por lo general aquí es importante que la luz del
intestino siempre sea amplia y las membranas celulares de la pared del intestino pues sean que no sean tan gruesas, porque al ser tan gruesas significa que hay un problema. Más o menos así es como va avanzando la asimilación y la digestión intracelular, ¿no? Entonces, hay un dato curioso de los camarones tienden a absorber inicialmente solo el 40% y el 60% lo excretan, pero aquí es donde es importante tener un buen medio con o probióticos para que el camarón pueda volver a tratar de consumir esas excretas. Pero si esas excretas no están en un medio que sea con probióticos, eso no va a ser conveniente para la evolución del camarón, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que este que dice aquí HEA significa healthy, saludable, DIS, disease, ¿no? Y este que está casi moribundo, ¿no? Esto es un corte histológico, como se ve que está completo el corte del intestino, todas las membranas celulares están completas, acá se sigue formando. Cuando ya hay los patógenos están atacando, lo primero es la membrana de la pared celular que se comienza a descontinuar. Perdón. Y cuando ya está moribundo, pues ya casi no hay pared celular, ya todo está mezclado, el animal ya dejó de asimilar, ya solamente se ve un color, pero es la pigmentación de la clorofila, de las algas o el pigmento de los alimentos. Entonces, hay diferentes tablas de alimentación, ¿no? Y estos ya son, pues, de un fabricante de alimentos, Skretting, pero todo esto, pues, uno tiene que irlo ajustando dependiendo en la observación y en la evolución del cultivo que uno tenga, ¿no? Entonces, el alimento más importante o que le da más energía a las larvas de camarón es la artemia, ¿no? La atracción que las larvas tienen por la artemia es alta. Ellos prefieren siempre comer artemia. Por lo general, el ideal es dar unas 8 a 10 libras por cada millón de larvas, pero eso ya depende de los objetivos comerciales de cada productor. El problema de que no se puede mantener la artemia si no se mantiene un buen control en la desinfección de la artemia, porque así como la artemia es rica en ácidos grasos esenciales, también es rica en patógenos. Y ese es el problema, que si no se desinfecta apropiadamente la artemia, en lugar de ser un beneficio, es un perjuicio. Por eso es importante la preparación de la artemia y buscar que sean animales más pequeños. Entonces aquí hay otra tabla de alimentación en base a estadios, ¿no? Y más o menos aquí hay un PL por gramo en Misis 3, el número de animales, hasta que el objetivo actual, que ahora es 200 animales por gramo, ¿no?
Claro que aquí se va viendo el tamaño de la partícula de acuerdo a cómo va evolucionando el animal. Entonces, lo que les contaba de la artemia es de alto contenido en ácidos grasos, pero también alto contenido de víveres. Por eso es importante tratar las artemias con probióticos para que se mantenga el beneficio del uso de la artemia. Ahora ya también hay proveedores en el mercado como IBBio de Codemec, también está Artemia suspendida de Agripat, que son productos muy buenos, muy recomendados porque son libres de patógenos y es una artemia que viene suspendida, está como en coma, por decirlo así, y en el contacto con la temperatura del agua del tanque se activa y ese tamaño de esa artemia es Instar 1, es un producto de que la larva lo ingiere en menos de 10 minutos. Es muy atractivo ese producto y la calidad muy buena por lo que es libre de patógenos. Entonces, aquí se hicieron unas pruebas, ¿no? Y la artemia nada más que era desinfectada con formol y enjuagada con agua dulce, mantenía unos conteos altos de vidrios. Después se hizo el mismo protocolo y se le adicionó solo 5 gramos por litro de este probiótico G2 y bajó algo, pero hubo más dramático cuando se puso 10 gramos por litro. Entonces, como les decía, es una experiencia de mantener la artemia, su atractividad y su alto valor nutricional, pero que esté amigable con el tracto digestivo del camarón para que no se contamine. Entonces, nosotros tenemos un protocolo de potenciar los probióticos, ¿no? Usamos fuentes de carbono como melaza para potenciar los probióticos y se han hecho pruebas de que ciertas marcas tienen una concentración de 10 a la 9, después que se potencian en las condiciones apropiadas, pueden llegar hasta 10 a la 12 por 72 horas. Y de esa manera hacemos una mejor adición y mejor aprovechamiento de los probióticos. También otra sugerencia es la adición de probióticos en las microalgas, para que de esa manera también ayudar a colonizar el tracto digestivo del camarón. Entonces acá se hizo una prueba con este probiótico G2. Entonces, la idea de los probióticos es que se mantenga una diversidad de diferentes grupos de vibrios, que no haya el quorum sensing, que no haya una mayoría. Es como que nosotros fuéramos a un estadio de fútbol y nos vamos a sentar, nosotros siendo de un equipo contrario, vamos a irnos a meter a la barra del equipo local, pues no va a ser una buena idea. Entonces, la idea es esa, que evitar el quorum sensing es de que no se junten todos, de que no se comuniquen todas las bacterias afines. Y esa es la función de los probióticos, ayudar a que haya diversidad de bacterias, porque siempre van a haber vibrios, pero la idea es que no haya un dominio, que no haya una mayoría de determinado grupo de vibrios. Entonces, el oxígeno también es algo importante, es uno de los parámetros más importantes en la acuacultura, y
En los laboratorios de larva tenemos la ventaja que está 24/7 con los sopladores de aire y eso pues mantiene saturado el medio, pero sí se pueden ver problemas cuando hay un exceso de alimentación. Ese exceso de alimentación hace subir el amonio, causa mortalidad, el alimento se comienza a acumular y hay problemas, aunque esté con aireación, se, se descompensa el medio y se ven los problemas de mortalidad. Entonces, el manejo de la temperatura debe ser algo estable. Los, la inestabilidad de la temperatura en los laboratorios de larvas de camarón es un problema bastante fuerte que se afecta mucho más cuando el cultivo recién se inicia a nivel de náuplios o zoea, los cambios de temperatura, demasiada variación puede causar retraso en el cambio de los estadios y a veces los animales no comen, si no comen se mueren. Cuando ya están más grandes no les afecta tanto aparentemente en la salud, pero sí comienzas a ver que se pueden haber dispersión de tallas por no haber mantenido una temperatura estable. Y un tema muy importante, pues mantener los controles de los principales como magnesio, calcio, potasio y la alcalinidad que estén en los rangos óptimos para el cultivo, ¿no? La alcalinidad por lo general se busca que esté entre 100 a 120. Si no está en esos rangos, pues necesitamos hacer los ajustes, porque esto es importante para que el animal mantenga su continuidad en el proceso de la muda y con la asimilación de los alimentos. Bueno, la turbidez, eso es algo que también hay que revisar la calidad del agua. Como nosotros usamos los probióticos, tenemos que entender cuál es el color que nosotros consideramos óptimo para nuestro cultivo en base al protocolo de adición de probióticos. Bueno, les agradezco por su tiempo, les agradezco por la oportunidad. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, biólogo Pablo, por su presentación. No sé si me puede escuchar. Sí, la escucho claro y fuerte. Muchas gracias. Al respecto de su primera presentación, han hecho un comentario en el Facebook de la Red Nacional de Información Apícola, ¿no? Han solicitado si usted puede proporcionar algunas referencias bibliográficas de los estudios realizados en selección genómica del camarón para que puedan ser consultados. No sé si esa información de referencia se la puede pasar a Darío para nosotros poder publicarlo y difundirlo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los que manejan esa información pues han pagado por ella y no está disponible para compartirla, ¿no? Uno de los que ha invertido mucho más dinero en eso es Texcumar. Entonces, tenemos muchos videos de Texcumar en YouTube, pero así los trabajos genómicos son establecidos en base al interés de cada cliente y la competencia establece sus prioridades y no, o sea, la bibliografía que les puedo pasar es la de lo que se ha comenzado yo le voy a mandar, hay trabajos de los que están aquí, ¿no? Que les mostré. Esos papers les puedo pasar. Pero así lo que están haciendo en Ecuador, cada uno, pues eso es algo que lo maneja cada uno con privacidad, ¿no? Bien, bióloga. También tengo otras consultas más también de la señora Lourdes Hermosa. La primera consulta es, ¿cuáles son los posibles impactos ambientales asociados
con el cultivo de camarones mejorados genéticamente. Y la segunda es si existen medidas de precaución para mitigar cualquier impacto negativo en el ecosistema acuático, ¿no? Bueno, o sea, el mejoramiento genético, no se ha hecho ninguna modificación al camarón, si esa es la preocupación. Se usan herramientas genéticas como para, más o menos como una prueba de paternidad. No es que le estamos cambiando ni alterando ninguna parte de la cadena del ADN. O sea que en el caso que estos camarones, inclusive estos camarones se los llevan a diferentes partes del mundo. La mayoría de los programas de reproducción que hay en el extranjero son con reproductores que han salido de Ecuador y no han causado ningún daño y no se han reproducido de la misma forma en los otros países porque no tienen las mismas condiciones del Ecuador, ¿no? Una de las cosas que yo he visto es que para mí es súper importante la rotación que hay. Cada máximo 120 días entran nuevos camarones a continuar con el proceso de la reproducción, pero estos nuevos son hijos de los anteriores, o sea, mantienen la información genética, pero no tienen tanto desgaste como sí hay en otros lados, ¿no? Entonces, se los han llevado a Asia, a India, y no han, hasta los Estados Unidos también, y no los han replicado con tanto éxito en cuanto a resistencia de patógenos como acá en Ecuador, ¿no? No sé si ese era el temor de la que estaba preguntando, sobre que tal vez como en algún momento se soltaron las tilapias y se apoderaron de los territorios de los peces y fueron desplazando otros peces. Con el camarón no existe eso, porque el camarón es endémico de América, es endémico de Ecuador y no tiene ninguna modificación genética. Respecto a la segunda consulta, ella luego dice, ¿existen medidas de precaución para mitigar cualquier impacto negativo en el sistema acuático? O sea, no hay una, o sea, por ejemplo, nosotros desde hace años ya no estamos depredando camarones silvestres, como todavía hacen en otros lados, ¿no? El impacto negativo en el ecosistema sería si todavía seguiríamos nosotros agarrando las hembras grávidas del mar para estar de allí sacando los camarones, ¿no? O sea, no ha habido ningún impacto negativo en cuanto a sobreexplotación del camarón, o si estos camarones regresan al medio silvestre, pues no tienen tanto éxito porque son camarones que están domesticados, son camarones que están de hace más de 20 años domesticados. No va a haber ningún impacto porque ya se producen, por ejemplo, en Ecuador hay más de 300 laboratorios produciendo larvas de camarón y por alguna causa siempre están llegando larvas de camarón, que uno ve que hay pescadores siempre colectando larvas que ya se han hecho camarones más grandes, larvas, y no ha habido ninguna repercusión, por lo que no son ninguna mutación genética. Entonces no hay ningún riesgo en ese sentido. Bien, muchas gracias. También hay una consulta respecto al tema de nutrición. Mencionó el tema de la alimentación a base de artemia, si es solamente un solo tipo de artemia, si pueden combinar otros tipos, o qué diferencia hay, ¿no? De darle alguna artemia y luego otro tipo de artemia en la nutrición, ¿no? Bueno, la artemia es un crustáceo, ¿no? Que dependiendo quién lo empaque, quién lo venda, le pone su nombre, le pone su marca, pero la artemia es uno solo.
No es como decir ahora el camarón, es Peneus banamei. Si lo vende Omarza le pone un nombre, si lo vende Espalsa le pone otro nombre, pero es el mismo camarón. Asimismo la Artemia es una sola. Tenemos diferentes proveedores y le ponen cada marca. Cuando yo me refería a la artemia suspendida, es la misma artemia, pero es una técnica que han logrado desarrollar y le dan mejor calidad, por lo que está libre de patógenos y la dan en un estado como de latencia. Viene en unas bandejas como una pasta. En el momento que la ponen en la agua de más de 30 grados del tanque de cultivo, esa artemia se activa. Y en el momento que se activa comienza a nadar y la larva pues comienza a perseguir a esa artemia, que es el primer estadio, Instar 1 que se llama. Pero, o sea, para definir la mejor artemia es la artemia libre o con menor carga de patógeno. Esa es la mejor artemia, pero eso ya depende de cada productor, depende de cada laboratorio, cómo maneje su protocolo de la adición de la artemia. O sea, la artemia es lo mejor que hay, es la que tiene la mayor cantidad de ácidos grasos y la que le da más energía a las larvas de camarón, la que le ayuda a ganar más masa muscular en menor tiempo. Bien, me lo vamos a revisar. Acá tengo otras consultas. Carlos Ficha nos consulta, dice, los camarones al no ser modificados genéticamente, ¿se pueden decir que se está haciendo una selección masal utilizando herramientas genéticas? Claro, eso fue lo que expliqué al comienzo. O sea, claro, es que hay un mejoramiento genético, pero sin modificación. Se usan las herramientas genéticas para identificar y estar seguro que tenemos un grupo de interés comercial, y con esas herramientas genéticas nos aseguramos de que estamos seleccionando todo ese grupo que nos interesa, y en base a ese grupo seguirlo replicando, que se mantenga. O sea, por eso mala la comparación, son como decir pruebas de paternidad, pruebas de consanguinidad, para estar seguro que este es relacionado con el grupo de camarones del interés comercial, ¿no? Bien, acá también hay otra consulta de mi señora Yuna Casa. En relación a la alimentación de langostinos en Ecuador, consulta si existe un protocolo establecido a nivel nacional de desinfección de las artemias empleadas para la alimentación de peces. Claro, está aprobado por la FDA y por todos el uso de formalina, ¿no? Hacemos un lavado con formalina y después se las lava con agua dulce y después pues se las deja reposar en probióticos. Todos estos procesos de desinfección, cada uno tiene que irlo implementando con su experiencia y con su trabajo. O sea, tenemos que ir haciendo pruebas de bacteriología cuando sale la artemia recién cosechada, medir después de que hicimos el tratamiento de la formalina para ir ajustando la concentración que nosotros necesitamos usar después del tratamiento del agua dulce y después de los probióticos. Pero por lo general es importante dar la artemia fresca, que sea una artemia que tenga menos de 20, máximo 24 horas de incubación, para que no estén incubándose tantos patógenos, y pues la propia limpieza que acabo de explicar, pero eso ya depende de cada productor, ¿no? Hay gente que también usa ácidos orgánicos, hay gente que también las quema, hay gente que las congela, pero ya es cuestión de cada uno. Yo no recomiendo quemar la artemia, porque lo atractivo de la artemia es que es alto en ácidos grasos, y si quemamos la artemia estamos quemando esos ácidos grasos, y en lugar de dar algo nutritivo estamos dando ya algo
Ustedes saben que las grasas, ya que se someten a temperaturas, pierden su valor nutritivo, ¿no? Entonces, yo pienso que lo importante es tener un tiempo corto de incubación, 24 horas máximo, desinfectarlas, después que se cosechó, pues hacer el mejor separación mecánica, ¿no? Que eso ya es que hacen diferentes sifoneos y diferentes. Ahí también estaba omitiendo un paso de desinfección. Se usa peróxido de hidrógeno para que los cistos, todas las cáscaras que soltó los huevos de la artemia se vayan a la superficie y manualmente se retira la mayor cantidad de esos cistos, ¿no? Con el uso de agua oxigenada, después va lo que ya había explicado, el formol, el agua dulce y los probióticos, que es lo más importante, ¿no? Muchas gracias, biólogo. Justamente acaban de consultar, Jorge Pino, bueno, creo que ya la pregunta está abstracta, pero de todas maneras dice, ¿no? En la alimentación con artemias, ¿cuántas horas de incubación se suministra? O sea, hay calidades que recomiendan 36, 48 horas, ¿no? Ya eso ya depende del producto que compre, ¿no? Pero se recomienda 24 horas máximo. O si necesita incubar más tiempo, cambiarlo de tanque, cambiar el tanque de incubación, no mantener las 48 horas en el mismo tanque para que no haya 48 horas de incubación de patógenos allí. Porque tiene que recordar que esa artemia usted la va a dar como alimento a su cultivo. Bien, muchas gracias. Creo que ya no hay más no hay más consultas. No sé si por ahí, Darío, bueno, creo que ya no hay más consultas, tampoco en el Facebook hemos absuelto las consultas. Agradecerle al biólogo Pablo Cisneros por esta interesante y productiva conferencia que nos ha brindado acerca de la genética y acerca de la nutrición, que es muy importante ya que nos asegura los primeros estadios de cultivo, ¿no? Ya como que es la base para culminar, ¿no? Muchas gracias. También quiero aprovechar el momento para dar las gracias a nombre del director general de Agricultura, el biólogo García Carvajal, y la directora de Promoción y Desarrollo Agrícola, ingeniera Ana Leonor Flores Corrales. Asimismo, continuando en el desarrollo del evento, quiero darle el pase también a la señora Cristina de Carmen Altamirano Canto. Ella es punto focal, ¿no? Especialista en gestión acuícola de la Dirección de Gestión Acuícola de la Subsecretaría de Acuicultura del Ministerio de Ecuador, quien está presente. Creo que ya está saneado todo el tema del audio, y a quien le damos las gracias por las coordinaciones para las ponencias, ¿no?, que hemos tenido en estas 3 conferencias. Adelante, ingeniero. Gracias. Parece que está mute el micrófono de Cristina. Creo que la conexión no es... Cristina, intenta salir y entrar de nuevo, a lo mejor le va a funcionar mejor así. Si no... Sí, vamos a esperar que vuelva. Bien, Porque no sé si también, bueno, mientras esperamos que se vuelva a conectar, queremos también cederte a ti unas palabras como líder del proyecto y fomentar la coordinación regional para las cadenas de valor de la acuicultura, de la generación de empleo productivo en América Latina y el Caribe por parte de ONU, ¿no? No Gracias, sé si se le escucha, Cristina. Adelante, Cristina. No sé por qué pasa eso. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Quiero destacar que hoy aquí nos hemos reunido y hemos asistido
a la finalización de un evento muy importante que sin dudarlo deja profundas huellas en la trayectoria de cada uno de nosotros. Somos conscientes del significado y trascendencia de estos 3 días de capacitación, preparación y ampliación de conocimientos en un área como lo es la acuacultura y específicamente en lo referente al cultivo de camarones, con tecnologías que permiten un desarrollo sostenible y sustentable de todo lo que el recurso como fortaleza nos proporciona. Estamos en un proceso de apertura al mundo para compartir innovaciones, tecnologías y experiencia. Estamos dispuestos para trabajar en cooperación estrecha entre nuestros países que nos permitan desarrollar la acuacultura y los procesos de valor agregado. Entendemos que manifestaciones de cooperación como la lograda en estos 3 días de charlas presentadas por profesionales ecuatorianos será de incalculable beneficio para ambas partes, anhelando se continúe a través de colaboraciones entre Ecuador y Perú. Quiero hacer un espacio especial para esta locución para expresar mi profunda satisfacción por la forma tan profesional, eficiente y disciplinada con la que se han llevado a cabo estos 3 días de capacitaciones. Tampoco puedo dejar de lado el aspecto humano, que permite una hermandad de pueblos y por lo tanto facilita una fluidez de la cooperación, convivencia y amistad. Quiero dejar asentados mis sentimientos de gratitud a la bióloga Marta Maldonado, al biólogo Mauricio Vélez y al biólogo Pablo Cisneros por su apoyo. A Darío también, que a pesar de la diferencia de horario ha estado siempre listo en colaborar. A las autoridades e instituciones que favorecieron la realización de este evento y a todos los asistentes. Finalmente culmino mis palabras con la convicción de poder realizar la capacitación presencial práctica y con la certeza que habrá beneficios mutuos entre ambos países. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María, por sus palabras, por justamente darnos esta oportunidad de poder haber compartido estas experiencias a través de la coordinación que usted hizo, ¿no?, para conseguir los ponentes, ¿no? Vamos a continuar con unas palabras a cargo de Darío Cuadri, él también es líder del proyecto por parte de ONURI, y le cedo las palabras, Darío, para que des alguna. Muchísimas gracias, Alison. Bueno, buenos días a todos los participantes de esta transmisión, incluyendo a los distinguidos funcionarios de la Subsecretaría de Acuacultura, de la Dirección de Gestión Acuícola del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de la República del Ecuador, así como los estimados representantes de la Dirección General de Acuicultura del Ministerio de Producción de la República del Perú, a los productores acuícolas y demás asistentes. Mi nombre es Darío Cuadri y represento a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI. En primer lugar, me gustaría expresar mi agradecimiento al biólogo Pablo Cisneros por brindarnos esta enriquecedora capacitación y también a los demás ponentes que tuvimos a lo largo de este ciclo de webinarios, a los biólogos Marta Maldonado y a Mauricio. Este webinar marca el cierre de un ciclo de 3 eventos ofrecidos por la Subsecretaría de Acuacultura de Ecuador como parte de las capacitaciones de cooperación sur-sur en el marco del proyecto de la ONUDI. El propósito central de estas sesiones ha sido compartir las mejores técnicas y conocimientos entre los países participantes en este proyecto, como también ilustró la señora Cristina. Entendemos que cada país tiene sus propias fortalezas y áreas de mejora en toda la cadena de suministro acuícola y confiamos en que a través de estas capacitaciones los países puedan aprender uno de otros para fortalecer sus propias cadenas de valor. En esta ocasión tuvimos la colaboración entre países hermanos Ecuador y Perú,
y la verdad que ha sido una primera experiencia muy linda entre los dos y esperamos poder continuar esa colaboración entre los dos países y demás países participantes del proyecto. En nombre de la UNUDI extendemos nuestro sincero agradecimiento a todo el equipo de la Subsecretaría de Acuicultura de Ecuador, especialmente a nuestro punto focal y especialista de gestión acuícola, la señora Cristina, que antes habló, sin cuyo apoyo no podríamos haber organizado ninguna de estas capacitaciones, ninguna de las 3 webinarios que hemos logrado en la última semana. Y asimismo agradecemos al equipo de la Dirección General de Acuicultura del Ministerio de Producción de Perú, en especial a nuestro punto focal de Perú, la señora Gladys, que está, entiendo que está presente con nosotros, aunque tiene el micrófono apagado. También a la señora Alison por moderar estos 2 últimos webinars y al resto del equipo. Esperamos que estas capacitaciones hayan sido de utilidad para todos ustedes y confiamos en la posibilidad de continuar avanzando en esta dirección de colaboración. Así que con eso le doy mi gratitud a todos y muchísimas gracias y esperamos continuar en este camino. Muchas gracias, Darío, por tus palabras, por el apoyo para la realización de estos eventos. Nuevamente quiero dar las gracias a la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones Externas de Ecuador, y también a ustedes, los profesionales de ANUDI, a través de usted, Darío, en el marco del proyecto, de este proyecto, ¿no?, que es para fomentar las sinergias entre los países que participan y también para ver una integración, ¿no?, justamente para el desarrollo de la agricultura, ¿no?, a nombre de la Dirección General de Agricultura del Ministerio de la Producción. Bueno, sin más que añadir, creo que hay una mano levantada, ¿me parece? Señora Gladys. Hay una mano levantada. No sé si tiene el micrófono muteado la señora Gladys. A ver si... No sé si se puede... Debería poder... Está muteado, me dice, está un poco muteado, a ver si quizás... Entiendo. Ya puede, me parece que ya puede, ¿no? Creo que no. A ver, active ese micrófono, está muteado, creo. A ver, voy a consultarle un momentito. Perdone Gladys, intenta salir y entrar como hizo Cristina antes, tal vez de esa manera pueda puede que funcione el micrófono. Sí, vamos a esperar. Sí, hasta ahora para entrar. Mientras, Darío, sería bueno también darle a los asistentes para que puedan activar sus cámaras para tomarnos ya luego de estas palabras finales la foto final de esta serie de 3 conferencias que hemos venido realizando, ¿no? Sí. Estaré permitiendo que todos los espectadores puedan prender sus cámaras. Mientras tanto esperamos que entre de nuevo la señora Gladys. Hemos llegado a los 40 espectadores. Bueno, no puede activar su micrófono. Tal vez si la convierte en asistente, ahora vamos a ver. Y dale ahí los accesos como asistente. Ya, a ver, ahora sí.
gracias. No está activo el micrófono, me dice. Bueno, Bueno, ya que la- sí, no está activa la... No está activa Bueno, de todas maneras, bueno, estoy segura que la ingeniera Leyes iba a agradecer nuevamente en nombre de la Dirección General de Agricultura del Ministerio de la Producción, y le agradecer también mucho por la coordinación para la organización de este evento, y esperamos seguir continuando, coordinando, justamente realizar estas charlas muy enriquecedoras en materia de innovación tecnológica y aspectos técnicos, ¿no?, que nos van a permitir poder a nosotros desarrollar una agricultura sostenible, ¿no?, y mejorarla, ¿no? Creo que ya todos tienen la cámara activa. A ver, voy a avisarles por favor para que tomamos la foto. Voy a tomar la galería. Ahí va una. Una más, por favor. Una más. Sonrían. Sonrisas. Bueno. Gracias, ya se han tomado las fotos respectivas. Se le agradece mucho por su participación, por su tiempo, por su disponibilidad para poder participar en estos eventos que se han realizado en el marco de este proyecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Alison. gracias. Ok, bye. Gracias, chao, chao. Digo, se concentran en que sean